Buen día a todos. A continuación se va a presentar la ponencia titulada Propuesta de enseñanza-aprendizaje, la función lineal en secundaria, que presenta su servidora Antonitzer Branco Hurtado. Este análisis parte de mi experiencia como docente de secundaria, lo cual me ha permitido observar ciertas dificultades que presentan los estudiantes con relación al tema función lineal. Las dificultades que he observado es que al momento de graficar los estudiantes no ubican cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. También al momento de construir una expresión que represente la situación, también muestran dificultades. Es así como el objetivo principal de este trabajo es realizar el diseño de una actividad matemática para abordar el tema específico, en este caso la función lineal. Para ello se analizaron las problemáticas expuestas desde la matemática educativa, se ubicó el tema de función lineal en el sistema educativo, se realizó el sustento teórico metodológico, se realizó el diseño y se aplicó el diseño y se analizaron los resultados. Las problemáticas expuestas desde la matemática educativa nos expone Vargas, Reyes y Cristóbal en el 2016 que los estudiantes presentan dificultades al momento de entender el concepto de función, lo cual se debe a que las diversas actividades que se proponen no permite la integración de las ideas que constituyen el dominio conceptual del concepto de función. Ellos plantean un diseño con 5 actividades, retomando lo que es la modelación matemática. Pessoa y Morales 2016 mencionan que el currículo chileno ha presentado diversos ajustes, sin embargo existe un contraste entre lo que se propone y lo que se implementa en el aula. Esto debido a la ausencia de marcos de referencia que relacionen el contenido matemático con situaciones de la vida cotidiana. Mientras que Campión, Aldana y Villa, el 2018, mencionan que las dificultades asociadas al concepto de función es consecuencia en cierta medida por la forma en la que se desarrolla este concepto en libros de texto, donde se suele privilegiar el desarrollo de procedimientos algorítmicos y algebraicos. Búa, Fernández y Salinas en el 2015 mencionan que los resultados obtenidos a partir de un diseño que proponen mediante la modelación matemática muestra que la mayoría de los estudiantes desconoce el significado de variable dependiente y variable independiente, así como otros términos básicos de las funciones. Castañeda en el 2019 menciona que el primer acercamiento al concepto de función ocurre mediante actividades de graficación usando la técnica de tabulación y ubicación de puntos en el plano. Sin embargo, esto solamente capacita a los estudiantes para afrontar los problemas típicos. La función lineal desde el sistema educativo podemos observar que el eje temático al que corresponde es el de número, álgebra y variación. El tema se introduce desde primer grado de secundaria, sin embargo, los estudiantes ya tienen un primer acercamiento en sexto de primaria, dado que ven el tema de proporcionalidad directa y es su primer acercamiento entre las relaciones entre dos variables. Y el propósito de la educación secundaria que se relaciona con el tema es modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcionalidad inversa y definir patrones mediante expresiones algebraicas. Y es un tema al que se le da continuidad en el nivel bachillerato en Matemáticas 1. El sustento teórico metodológico parte de lo que es la visualización propuesta por Arcavi en 2003, donde menciona que la visualización es la capacidad, el proceso y producto de la creación, interpretación, uso y reflexión sobre imágenes, diagramas,
papel o herramientas tecnológicas con el propósito de representar y comunicar información, pensar y desarrollar ideas previamente desconocidas y avances en la comprensión. Otro aspecto es la modelación, esto porque en las investigaciones que se analizaron es algo que se propone. Entonces decidí que también la modelación formara parte de esto. En este caso adoptó lo que es la modelación que menciona Trigueros en 2006, que la modelación en el sentido de la construcción de modelos formales y funcionales donde se establece una situación problemática específica que puede ligarse a una estructura lógico-matemático a través de la formulación de relaciones entre variables que se consideran importantes. La metodología que se utilizó es función lineal en el nivel de secundaria. Solamente se le aplicó a 2 estudiantes a través de Zoom debido a la pandemia actual. Fue una sesión de 1 hora. Para la recopilación de información se les solicitó a los estudiantes que una vez acabada la sesión mandaran fotos de las producciones elaboradas y también durante para comentarlas. Los materiales fueron computadora o celular, software de GeoGebra, libreta o hojas blancas, lápiz, pluma y regla. El diseño se encuentra dividido en 2 momentos. En el primer momento se pretende que analicen las variables y construyan modelos matemáticos para representar la situación planteada. Y el segundo momento se pretende que construyan un modelo matemático y que además realicen una gráfica para que reflexionen acerca de las variables que deben tomar en cuenta para realizarla, es decir, cuáles son las variables importantes que van a tomar en cuenta y por qué. Para el diseño, en el momento 1 se optó por una situación que es de un área de juegos, donde a partir de la simulación lo que permanecía constante era la altura y lo que variaba era la base. La base variaba de 3 en 3, en múltiplos de 3. Y aquí mediante la simulación se pretende que ellos analicen qué variables se encuentran presentes y además se le realizan estas preguntas. ¿Qué variables se encuentran presentes en la simulación? ¿Cómo podrías calcular el área del espacio de juegos? ¿Qué relación hay entre los lados y el área? ¿Qué datos se mantienen constantes? ¿Cuáles varían? ¿Cómo podrían representar los datos de la situación planteada? ¿Cómo podrías determinar el área del espacio de juegos para cualquier valor de la base? Una vez que se aplicó ese diseño, se hizo el análisis y en este caso en el momento 1 lograron analizar que la sección rectangular aumentaba por múltiplos de 3. Además lograron identificar que estaba aumentando la base del rectángulo mientras lo que permanecía constante era la altura y el incremento de la base. Además ellos notan pues que hay una constante. Ellos no tomaron en cuenta el área al momento de graficar. Bueno, al momento de representar la situación no tomaron en cuenta el área. Se presentó este modelo, en este caso una tabla de datos, y otro estudiante sí realizó una expresión algebraica. Entonces, en este caso, pues obtuvieron dos modelos, una tabla y una expresión. Para el momento 2, que es de la construcción de un espejo, que en este caso la base era la que permanecía constante y lo que variaba era la altura,
en múltiplos de 10. También se le realizaron ciertas preguntas, que es qué variables se encuentran presentes en la simulación, existe alguna relación entre los lados y el área, sí, no, y si es así, ¿cuál es? ¿Qué datos son los que se mantienen constantes? ¿Qué datos varían? ¿Cómo representarías los datos de la situación? ¿Podrías representar la situación mediante una gráfica? Y si es así, ¿de qué manera? ¿Cuántas variables tienes que considerar para realizar una gráfica y qué datos utilizarías para realizarla? ¿Cómo podrías determinar el área del espejo para cualquier valor que tome la altura? En este caso, los resultados obtenidos es que lograron identificar que las variables puestas en juego son el área y la altura. Las constantes son la base y el incremento de la altura, la cual añadieron que va aumentando de 10 en 10. En este caso, los modelos generados fueron solamente tablas de datos. Y respecto a la gráfica, pues no hubo dificultades al identificar las variables que se iban a utilizar al momento de graficar. Mostraron facilidad al identificar cuál era la variable dependiente e independiente y analizaron la relación entre las variables y además identificaron aquellas que son relevantes para tratar de explicar la situación planteada. Aquí se muestran las gráficas generadas y al momento de analizar las tablas lograron identificar pues que hay una constante y que esa constante se multiplica por un número que va cambiando. A ese número le denominaron n y el resultado de esa multiplicación pues va a ser el área y el resultado que dan es la siguiente expresión, que es 40n igual a área. Como conclusiones se puede notar que mediante el producto de aprendizaje, el cual está sustentado por la modelación matemática y la visualización, se logró promover la resignificación de saberes respecto a la función lineal, en vista de que ellos lograron analizar la dependencia entre las variables, así como analizar el crecimiento de las situaciones planteadas e identificar la constante. Mediante el diseño propuesto lograron construir modelos matemáticos, en este caso fueron tablas, expresiones algebraicas y gráficas. Respecto a las expresiones algebraicas, en el primer momento no se tenía considerado ese modelo, sin embargo, me pareció algo interesante. Y pues se resalta que se trabajó de una manera distinta a la que se trabaja normalmente en el aula de clases. Estas son algunas referencias. Muchas gracias y buen día.